vida por mí. Murió y resucitó. Vive por la eternidad. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá. No habrá más llanto y dolor. Bien, mis queridos hermanos, en esta hora saludarles, que tengan un bonito mañana y un feliz sábado. Bien, en esta hora vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Antes de poder estudiar, vamos a pedir la dirección de Dios, que Él mismo nos pueda hablar a través de esta santa palabra que es la Biblia. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la vida y por la salud. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado. Gracias por esta semana que tú nos has guardado a cada uno de tus hijos. Estamos agradecidos porque tú nos has traído hasta este lugar para poder compartir tu palabra. Toca el corazón de cada hijo tuyo, Señor. Cambia sus vidas. Que cada hijo tuyo pueda conocerte a través de estos mensajes que son guiados por ti. Tan solo los favores te pido en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Wayqipanaykuna kankunapaq hatun napaykuy kunan horas maykamaraqcha yanchikpaq simin charishanki wayrawasiq chawpinmanta ki radio Cadena Sur nisqaq chawpinmanta wayqipanaykuna kankunapaq siempre hatun napaykuy en diferentes lugares, aquí en Espinar, en Chumiví, Cascanas, Puno, Cayoma, por lado de Sicuani y por los campos, por diferentes lugares donde esta radio pueda alcanzar, puedan ustedes recibir un saludo cordial de aquí del Ministerio Madison y también del programa La Hora del Mensaje del Tercer Ángel. Wayqipanaykuna siempre kallpanchakusun yanchispaq siminta ama hik'aqpas kacharisunchu, siempre ñawpaqman por eso y chillata kankunata valikuykichisman, y gracias por vuestras oraciones, por el apoyo que también están apoyando aquí a la radio, y que el Señor los pueda bendecir grandemente a cada uno de ustedes. Bien, en esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy importante. Este tema se titula Los pilares de nuestra fe adventista. Los pilares de nuestra fe adventista. Qhichwasimipi nusuma hayk'as haywakunan moqanchispaq que adventista iñininpi kan. ¿Cuántos saywas, no? Pilares son saywas. Entonces vamos a estar estudiando y la pregunta es, ¿cuáles y cuántos son los pilares de nuestra fe adventista? ¿Cuáles son y cuántos son los pilares de nuestra fe adventista? Nos preguntamos, hermanos. Hayka moqanchis yachanchis, hayka moqanchispaq nuestras creencias. ¿Cuántos son nuestras creencias fundamentales de la fe adventista? ¿Cuántos son? ¿Ya? En otras palabras, hayka. Vamos a ir a la Biblia. Ya, la Biblia, la palabra de Dios nos va a dar respuesta. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, el capítulo 9, el versículo 1. Dice así: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Dice que yayanchis
Ruarisqa wasintaqa dice sumaqta y churayusqa 7 columnas, ¿no? Que templo sayanampa, ¿no? Entonces, ¿cuántas columnas dice tiene la casa de Dios o el templo de Dios? En este caso, 7. Y el apóstol Pablo, hablando de nuestro cuerpo, en el libro de... Vamos a ir porque el templo ahora ya no es... en ese tiempo se refería al templo del santuario, ¿no? Al santuario se refería. Pero ahora el templo ya no es el santuario, sino somos nosotros templo del Espíritu Santo. Recuerden que Pablo dijo en Corintios esto, y vamos a leer, ¿ya? Entonces tenemos que ver en Corintios donde dice que el templo somos nosotros. Aquí está, vamos a leer los que están siguiéndonos a través del Facebook, a través del internet, y también este tema va a estar grabado en el canal de YouTube del Ministerio Madison. Puedan buscarnos Madison Red 7 o con mi nombre, hermano Ronald Cruz. Bien, aquí vamos a leer, hermanos. Ahí está en la pantalla, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, hermanos, ahora, ¿dónde está el templo? El templo, dice, somos nosotros. Y como para que more el Espíritu Santo, para que Dios esté en nosotros, tenemos que tener 7 creencias. Esas 7 creencias son 7 columnas que soportan el templo, porque nosotros tenemos que creer en 7 cosas, y estos 7 son los que sostienen al templo, porque Dios hizo con sus 7 columnas. Eso está diciendo según lo que hemos leído en el libro de Proverbios 9:1, ¿no? Vamos a, aquí en la pantalla vamos a verlo, ¿no? Ahí está, Proverbios 9:1 dice: la sabiduría, o sea, nuestro Dios, ¿ya? Edificó, dice, ¿qué cosa? Edificó su casa y labró sus 7 columnas. Es la casa de Dios, es ahora somos nosotros, hermanos. Antes era el templo, el santuario, ¿no? Que estaba labrado con 7 columnas. Pero ahora somos nosotros. Nosotros ahora estamos hechos con 7 columnas. Y esas 7 columnas tienen que ser los 7 creencias, las 7 creencias fundamentales de nuestra fe adventista, ¿ya? Entonces, ya sabemos la primera pregunta. ¿Cuántos son, dice, cuántos pilares tenemos nosotros como adventistas? 7. ¿Y cuáles son ahora? ¿Cuáles? Vamos a ver cuáles son. Entonces, antes de ir cuáles son, hermanos, aquí todavía hay una cita que quiero leerles también, no quisiera pasar por alto. Esto está en el libro, justamente el libro se llama Consejos para la Iglesia. Consejos para la Iglesia. En la página 64, párrafo 1, dice así: este templo estaba sostenido por 7 columnas, ¿ya? El templo estaba sostenido por ¿cuántas columnas? Por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. El verdadero templo, hermanos, está en el cielo, ¿no? Ya no, el santuario terrenal no está aquí en esta tierra, hermanos. El santuario, el templo donde Dios podía manifestarse, ahora está en el cielo.
Por eso dice aquí que la hermana Huay vio el templo, ¿dónde? En el cielo. Y ese templo estaba sostenida, dice, por 7 columnas de oro transparente y con engastes de hermosísimas perlas. Entonces, hermanos, el verdadero templo en sí está, hermanos, ¿dónde? En el cielo. Pero también nosotros ahora somos templos, ¿ya? En el sentido espiritual, ¿no? Y como templos de Dios tenemos que estar sostenidos también por 7 columnas. ¿Y cuáles son estas 7 columnas? Vamos a ir viendo, ¿ya? Pero antes de poder nosotros decir que creemos en estas 7 columnas o 7 fundamentos o 7 hitos de nuestra fe, tenemos que pasar por una prueba, tenemos que saber defender con la Biblia que nosotros creemos en estas 7 columnas. Tiene que estar en la Biblia. Y aquí hay unas preguntas, ¿no? Aquí hay un análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son estos fundamentos, hitos de nuestra fe? Estos tienen que ser defendidas con las escrituras o la Biblia, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, hermanos, que son 7, ¿cuáles son? Ahorita vamos a ver. Esos tienen que, dice, ser defendidas con la palabra de Dios. Y nuestras teorías acerca de la verdad, si no la defendemos, serán desechadas por los grandes hombres y intelectos, aún por los historiadores. Hermanos, si nosotros no conocemos cuáles son nuestros fundamentos, nuestros hitos, nuestras columnas que sostienen el templo de nuestra fe, entonces dice, vendrán grandes hombres que querrán borrar, desechar, botar al tacho histórico y decir, lo que ustedes creen como adventistas no sirve para nada. Van a querer derrumbar estas columnas, el templo de Dios van a querer, queridos hermanos, hacer ruinas. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que conocer bien nuestras doctrinas, nuestros hitos, nuestros fundamentos, ¿no? O nuestras columnas de nuestra fe. Vamos a ir a este libro, el libro de Evangelismo, la página 55, párrafo 2. Yo sé que muchos quizás no tienen, pero hoy en día con la facilidad del Internet, podemos ir a buscar este libro en el Internet fácilmente. A veces ya no hay excusas para decir que no puedo leer estos libros. Queridos hermanos, todo hoy en día está a la mano. Dice, la doctrina debe soportar la crítica de los grandes hombres. Hermanos, estas 7 columnas no tienen que ser derribadas por estos grandes hombres. Tienen que soportar, dice. Y para eso Dios nos aconseja una cosa, dice. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El primer consejo que Dios nos da, tienes que conocer tu Biblia. Tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñar, porque ahí está la vida eterna. Dice, toda posesión en favor de la verdad tomada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Hermanos, toda la verdad, hermanos, que nosotros creemos, todo lo que sabemos, la Biblia tiene que soportar, dice, a estos grandes hombres. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad y por lo tanto toda posesión que tomemos debería ser examinada críticamente y probada con las escrituras. Ahora parece que pasaremos inadvertidos, pero no será siempre así. Están obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete, y si nuestras teorías de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores y los grandes hombres del mundo, eso será hecho. Mira, hermanos, por ahora dice, bueno, nadie nos pregunta nada, tú y yo podemos predicar tranquilamente, pero dice, llegará el tiempo cuando estos hombres vendrán, y inclusive van a venir grupos de hombres y nos preguntarán, ¿y tú por qué estás predicando del sábado?
¿Y tú por qué predicas que existe el santuario? ¿Y tú por qué dices que tenemos que dar el mensaje de los 3 ángeles? Así nos van a preguntar, hermanos. Y nos van a decir, explícame, ¿de dónde sacas tu base, tu teoría? ¿De dónde sacas estas enseñanzas? ¿De dónde sacas tú? Así nos van a preguntar, hermanos. Por eso dice aquí el Espíritu de Profecía, nos advierte que debemos estar preparados ahora, porque nos pondrán, dice, sobre el tapete. ¿Qué significa eso? Que nos pondrán al frente y nos preguntarán por qué somos adventistas. En primer lugar te van a preguntar, ¿por qué eres adventista? ¿Y en qué crees? Te van a preguntar. Y si tú no sabes por qué eres adventista, y si no sabemos por qué somos adventistas, y si no sabemos en qué creemos, entonces nos desmenuzarán. ¿Qué significa? Nos derribarán. Y no van a venir cualquier ser humano, hermanos. Aquí dice, hombres grandes, intelectos, los mejores del mundo. Pero aquí, hermanos, la Biblia y Dios nos ha prometido que a través de nosotros el Espíritu Santo empezará a hablar, y además los Danieles, tanto en ciencia, en profecía y en conocimiento y en sabiduría, se levantarán en estos últimos días. Y sabemos que Daniel en su tiempo era 10 veces más sabio, más entendido sobre la ciencia y todas las cosas. En este tiempo, hermanos, si nosotros estamos preparándonos para el tiempo final, para este momento, entonces seremos levantados como Daniel, investidos del poder del Espíritu Santo, y seremos 10 veces más sabio que el mundo actual. Esa es la promesa de nuestro Dios. Por eso Dios nos dice, escudriña las Escrituras. Vamos a seguir. Entonces, vamos a preguntarnos otra vez, ¿cuántos son? Hemos dicho que son 7. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos fundamentos? Dice aquí en el libro El Otro Poder, la página 30, párrafo 3, ¿ya? Ahí está este libro, El Otro Poder, la página 30, párrafo 3. Dice, vamos a leer, en el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Ajá. Entonces aquí está diciendo que la hermana Huay, el primer pilar que se abrió delante de nuestros ojos, dice la hermana Huay, es la purificación del santuario. Número 1. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También dice los 3 mensajes angélicos. Pilar número 2 son los 3 mensajes angélicos. Presentan el estandarte sobre el que está escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tercer pilar son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que se le conoce en teología como justificación por la fe, ¿ya? Esos son los 3 pilares, ya vamos. Ahora, el cuarto pilar, ¿cuál es? Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios. Allá, el cuarto pilar es el templo de Dios. Y recuerden que el templo de Dios ya no está en esta tierra, sino está en el cielo. Ahora, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo y el arca que contenía su ley. Ahora viene el quinto pilar, que es la ley de Dios. ¿Ah? La ley de Dios. Y viene el sexto pilar, que es la luz del sábado. El sexto pilar es la luz del sábado, del cuarto mandamiento, brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad, es uno de los hitos antiguos. El séptimo pilar, o el número 7, es la no inmortalidad del alma. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura
imaginación. Entonces dice aquí la hermana Huay, a través del don profético, del espíritu de profecía, nos habla que solo la hermana Huay recuerda estos 7 hitos, estos 7 pilares que fundaron los pioneros de nuestra obra en el año 1844 en adelante, que empezaron a recibir luz tras luz sobre estos temas. Y ellos pusieron su fe, la fe adventista, está basado sobre estos 7 pilares, hermanos. Y dice la hermana Huay, si alguien quiere cambiar estos pilares, es un gran error, es pura imaginación, que nadie se atreva a cambiar, dice la hermana Huay, ni siquiera que mueva un alfiler. Y la hermana Huay hace recordar esto en el año 1844, en el año 1888, hace recordar al pueblo adventista y le dice, mira, nuestros pilares son 7. Ya el pueblo ya se había olvidado, pero otra vez, hermanos, nosotros estamos estudiando hoy y estamos volviendo a recordar, son 7 los fundamentos que sostienen el templo de Dios, nuestra fe, nuestra creencia, hermanos. Entonces, vamos a enumerar aquí. ¿Cuáles habían sido los pilares de nuestra fe? 1, la purificación del santuario. 2, los 3 mensajes angélicos. 3, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es más conocido como justificación por la fe. 4, el templo de Dios en el cielo y en el santuario celestial, que está en el santuario celestial, el templo de Dios. 5, el número 5, la santa ley de Dios. Y el pilar 6, el sábado, el 4º mandamiento. 7, la no inmortalidad del alma, ¿no? El ser humano, cuando muere, ahí todo se termina. No hay un alma que está por ahí caminando o que está ahí deambulando. No hay. Nosotros creemos que nosotros no somos inmortales. Solo Dios es inmortal, eterno. Pero nosotros como seres humanos no somos como Dios inmortal. Morimos. Pero la teología de Satanás nos ha dicho que el ser humano también es como Dios, no muere. Ese es un engaño. Por eso es uno de los pilares también esto. Entonces, son los 7 pilares que sostienen el templo de Dios. ¿Ya? Ahí tenemos, hermanos. Vamos a estudiar uno por uno estos pilares. Vamos a ver. El pilar 1. El pilar 1 es la purificación del santuario. Justamente aquí está. Y vamos a ver qué es lo que enseña la purificación del santuario. Está en Daniel 8:14. Daniel 8:14 nos habla de las 2300 tardes y mañanas, donde nos dice que el santuario será purificado. Y esto, la pregunta es, ¿desde cuándo se inicia la purificación del santuario? ¿Desde qué año? Esta profecía inicia en el año 457 y termina en el año 1844. Interesante, hermanos, 1844. Entonces, toda esta enseñanza nosotros creemos, porque dentro de esta profecía está el bautismo, está la muerte de Jesús, está también el evangelio que se predica a los gentiles, porque ahí se apedrea a Esteban en el año 34, y está el evangelio que se lleva a todo el mundo, y en 1844, ¿qué es lo que ocurre? Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Todo esto tenemos que estudiar. Este es un tema grande. Hoy día no podemos terminar. Este solamente es un chispazo, nada más. Pero a más adelante estaremos estudiando. Entonces, el primer pilar es la purificación del santuario. Nosotros creemos en el santuario celestial y también creemos la obra de Cristo a través del santuario, que hizo la obra de expiación. Vamos a seguir. ¿Cómo sabemos en qué año empieza las 2300 tardes y mañanas? ¿Cómo sabemos?
Fácil, vamos al libro de Esdras, el capítulo 7, el versículo 11 al 26, nos habla que empieza en el año 7 del rey de Artajerjes, y esto lo podemos colaborar con el historiador Claudio Ptolomeo, un historiador hebreo que dice que la reedificación de Jerusalén justamente empezó en el año 457. Ahí vemos en la cronología. También otro historiador nos puede colaborar con esto, es Apolo Hall, historiadores antiguos, y hay dos calendarios para ver también esto, justamente el año 457. Tenemos que ver el calendario judío rabanito y el calendario judío caraíta. ¿Ya? Estos dos calendarios podemos nosotros hoy buscar por internet y ver justamente que las 2300 tardes y mañanas comenzó en el año 457. Y también está en la Biblia, en Levíticos capítulo 23, que nos habla los 10 días del 7º mes en el calendario judío caraíta. Tenemos que probar con la Biblia nuestra fe adventista. Queridos hermanos, este tema que estamos estudiando es muy amplio, pero hoy solamente estoy dando una introducción. Y aquí Levíticos 23 nos habla de la purificación del santuario y en qué año empezaba, en qué mes. Aquí dice el 7º mes, era la fiesta de los tabernáculos. Aquí está todo, ¿no? Entonces todo esto solamente tenemos que ir a comparar en el calendario caraíta o rabanito. Pero hoy en día que tenemos el calendario actual es el calendario gregoriano, honor al Papa Gregorio, ¿no? Inclusive, que este calendario está cambiado, pero el calendario bíblico se le conocía el calendario caraíta o rabanito. Vayamos más adelante. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Profecía? Hablando en el libro El Conflicto de los Siglos, la página 397, párrafo 1. Ahí nos dice: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico, bajo el régimen mosaico. La purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. Ahí está la hermana Juay también utilizando el calendario judío. Nos dice que tenemos que comparar con el calendario judío o mosaico. Cuando el sumo sacerdote había hecho expiación por todo Israel, habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre. Fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas y presentadas de los 2300 días, terminaría en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. Entonces, el gran movimiento millerita, ellos estudiando Daniel 8:14, dijeron y llegaron a la conclusión que el 22 de octubre de 1844, Cristo estaría purificando el santuario. Y ellos pensaron que esa purificación era la segunda venida. Pero no habían entendido el evento. El evento era que Cristo en el cielo, en el lugar santo que estaba, iba a pasar el 22 de octubre de 1844, ese día, iba a pasar al lugar santísimo. Eso es lo que no habían entendido ellos. Ellos pensaban que Cristo iba a venir a esta tierra. Pensaban que esta tierra era el santuario. Se habían equivocado en ese punto. Pero en la profecía, interpretando la profecía, no se habían equivocado. Estaba bien. Solo que el evento se equivocaron. Por eso ellos pensaron que Jesús iba a venir el 22 de octubre. Pero no fue así. Sino que estaba ocurriendo un evento en el cielo. Ahora, desde 1844 en adelante, hasta hoy en día, queridos hermanos, vivimos en el día del juicio. Por eso en el libro de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, uno de los mensajes dice: la hora del juicio ha llegado.
Y la pregunta es, ¿cuándo ha llegado esa hora del juicio? Justamente llegó en el año 1844, porque ahora estamos en el día de expiación. ¿Y qué se hacía en el gran día de expiación? Era el juicio que se llevaba al pueblo y todos los pecados tenían que ser perdonados. Queridos hermanos, eso mismo se está haciéndose ahora, pero en el santuario celestial. Bueno, eso es hablando de las 70 semanas, que termina, según Hechos 7 y 8, el capítulo 7 y 8, que termina con el apedreamiento de Esteban. Y bueno, también todo esto podemos ver que el pilar central de la fe adventista, dice aquí en el libro, justamente hablando del libro de Conflicto de los Siglos, nos dice el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Entonces, hermanos, el pilar central de la fe adventista, o sea, la columna vertebral de la fe adventista que soporta todo, hermanos, es la purificación del santuario. No se olviden, hermanos, es la purificación del santuario. Entonces, Satanás siempre va a atacar el santuario, hermanos. Él no va a querer que nosotros entendamos este tema del santuario. El enemigo ha levantado muchos hombres a través de la historia y ha dicho que el santuario no existe. Ya antes existía para el antiguo pueblo Israel o para el pueblo judío, pero ahora ya no existe. Como cuando vino Cristo, todo fue caducado. Y hay hombres que se levantaron, inclusive así hombres de la fe adventista dentro de la iglesia, pastores que tenían doctorados, empezaron a atacar el pilar central de la fe adventista, que era el santuario. Empezaron a decir que no existe un santuario en el cielo y que esta creencia está equivocada, está falsa. Entonces, hermanos, el enemigo siempre va a atacar a la columna vertebral. Si ataca la columna, entonces el cuerpo se cae, hermanos. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? La columna, ¿no? Y nuestra columna, si no estaría bien, si se derrumba, ¿podremos pararnos, hermanos? Ya no. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros entender la purificación del santuario. Este es un tema muy aparte, pero ya estamos dando uno de los creencias de la fe adventista, uno de los pilares es la purificación del santuario. Todo esto podemos revisarlo en el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos, una profecía significativa, el capítulo que habla, el capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado, y el capítulo 29, el juicio investigador. Ahí está todos estos temas. Bueno, el segundo pilar, los 3 mensajes angélicos, ¿ya? Los 3 mensajes angélicos. Vayamos. ¿Cuáles son estos mensajes? Según Apocalipsis 14, del versículo 6 hasta el versículo 12, ahí están los 3 mensajes angélicos. Apocalipsis 14, 6 nos presenta que dice el apóstol Juan: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo este, hermanos, el mensaje del primer ángel es: temed a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. 4 cosas nos pide, y tenemos que dar a gran voz estos mensajes. Y el segundo mensaje, que habla el segundo ángel, nos dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Nos dice que nosotros tenemos que salir de Babilonia, ¿no? El versículo 9 nos habla del mensaje del tercer ángel, que nos da una advertencia, nos dice: si alguno adora a la bestia, a su imagen, él también recibirá en su mano, en la frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que en estos 3 mensajes vemos una advertencia al pueblo adventista. ¿Y qué significa dar gloria, hermanos? Dentro de los 2 mensajes de dentro de los
mensajes angélicos, o sea, del segundo mensaje angélico, nos habla justamente de la reforma pro salud. Uno de los pilares también que está dentro de ahí, ¿no? También nos dice que el brazo derecho del tercer ángel es la reforma pro salud. ¿Ya? Eso también es otro tema. La reforma pro salud dice, cuando se dirige en forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada, que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Entonces, queridos hermanos, dar gloria, ¿qué cosa significa, hermanos? Practicar la reforma pro salud, llevar la reforma pro salud, la cual dice va a dar la cuña de entrada y va a abrir las puertas, los caminos para que podamos alcanzar el corazón de las personas, al corazón de las personas, con el mensaje. Bueno, eso está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Ya? Vayamos. El segundo mensaje que nos habla también es la imagen de la bestia, ¿no? Y sabemos que la imagen de la bestia es Estados Unidos. Aquí está en el libro una mujer de visión, o la mensajera del Señor, ¿no? Dice aquí, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Esto está en la mensajera del Señor. Una mujer, la mensajera del Señor, este libro, sí, está en la página 174, párrafo 4. Ahí nos dice que ¿quién es la imagen de la bestia? Es Estados Unidos, que está representado por el protestantismo apóstata, o sea, por las iglesias evangélicas que rechazan la ley de Dios, que rechazan el sábado y que no quieren darle gloria, no practican la reforma pro salud, rechazan la verdad de educación y tampoco ellos aceptan que la hora del juicio ha llegado en 1844. Todo ellos rechazan. Y por tanto ellos dicen, empiezan a buscar el poder civil y empiezan a querer imponer sus doctrinas, sus dogmas sobre todo el mundo. Con la imagen de la bestia empieza a ser la marca de la bestia. Imagínense, hermanos, ellos van a querer obligar al mundo entero que se vuelvan evangélicos y que guarden el domingo. Juntamente con el papado lo harán. Esto está en la profecía, esto no me estoy inventando, hermanos. Esto está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 11 en adelante. Las dos bestias que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Bueno, ese es otro tema. Vamos siendo. Dice, una firme plataforma. Primeros escritos, en la página 258, párrafo 2, nos presenta y nos dice: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dice, hermanos, había una compañía, dice, que se mantenía bien firme, negando todo engaño, todo apoyo que quería, dice, trastornar la fe del pueblo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primero ángel, del segundo y del tercero. Me dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueve un bloque o una clavija de estos mensajes. Entonces la hermana Juárez nos dice aquí que nosotros no podemos mover ni siquiera ni una jota ni una tilde de estos mensajes. Estos mensajes que Dios ha dado para los últimos días, para el pueblo que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Queridos hermanos, tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y dice, había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida y inconmovible. Dios dice a este pueblo, ha guiado paso a paso en esta plataforma sólida e inconmovible. Estos mensajes no pueden ser derribados, hermanos. Hoy en día Satanás quiso callar la boca de los mensajeros,
quiso que no se predique el mensaje de los tres ángeles. Pero Dios, en su palabra y en el Espíritu de Profecía, nos dice que habrá hombres y mujeres que predicarán el mensaje de los tres ángeles. Satanás no podrá callar sus bocas, no podrá lograr, no podrá ni siquiera moverlos. Por eso dice aquí en la advertencia, hay alguien que quiera mover estos mensajes. Hay de ellos, dice, hay de ellos. Por eso, hermanos, no podemos nosotros cambiar nuestro mensaje. El pueblo adventista nació con el mensaje de los tres ángeles. Nació con el mensaje de la purificación del santuario. Nació con los 7 pilares. Estamos sostenidos bajo estos 7 pilares, hermanos. Venga la lluvia, el viento, la tormenta, no derribará, dice. Como dice en la Biblia. El hombre prudente construye su casa sobre la roca. Y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan los grandes intelectos, los que no conocen los 7 pilares, los que no han escudriñado, no se han preparado, serán derribados. Pero los que se han preparado, hermanos, venga lo que venga, no derribará porque su fe está en la roca que es Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, estos 7 pilares que estamos hablando, nuestra fe está basada sobre la roca que es Cristo Jesús. Predicaba el mensaje completo y balanceado, integral. Esto está hablando en Conflicto de los Siglos, el capítulo 22. ¿Ya? El tercer pilar. Mira, queridos hermanos, yo creo que recién vamos en el tercer pilar y el tiempo se nos va a terminar. ¿No? Pero vayamos, avancemos hasta donde el tiempo nos alcance. Dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ya? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El tercer pilar. ¿Cuáles son los mandamientos? Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Ahí están los 10 mandamientos. Que en otras palabras, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es justificación por la fe. ¿Ya? Esto nos dice en el libro, tomo 3, mensajes selectos, la página 190, párrafo 2. Nos dice así, se presentan la justificación y la justicia de Cristo al pastor Edward Jones y Wagner. Se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esta no era una nueva luz, sino la antigua luz colocada en donde debe estar dentro del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el principal propósito de este mensaje? Juan ve a un pueblo, él dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Juan observa a este pueblo precisamente antes de ver al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en el cual fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha sido dejada fuera de consideración y excluida no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel. Bien, queridos hermanos, aquí nos dice la hermana Huay a través del don profético, nos dice que la justificación por la fe y la justicia de Cristo eran temas antiguos que estaban en la Biblia, ¿no? Eran temas que ahí estaban, no eran temas nuevos. Y por lo tanto, dice el pueblo adventista, no ha entendido, ha descuidado, dice, esta parte. Y por eso, dice, muchos dicen creer en el mensaje del tercer ángel, pero no entienden la justificación por la fe. Entonces, hermanos, Cristo es lo único que nos puede justificar a través de la fe, ¿ya? El cuarto pilar, el templo de Dios en el cielo, que se conoce como el santuario celestial, ¿ya? El cuarto pilar. Dice, no tiene valor el nombre, no se puede salvar.
Mira, hermanos, el cuarto pilar nos habla que el templo de Dios, ¿dónde está ahora? Está en el cielo. Dice, deseo de todas las gentes, cuando Jesús estaba en esta tierra, dijo, el tema era el templo de Dios. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor del árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaba en armonía con la ley de Dios, no era su pueblo. ¿Por qué el pueblo judío iba a ser cortado, hermanos? Ya no iba a ser, el santuario donde estaba en Jerusalén, ya no iba a ser el templo de Dios. Ya estaba listo la hacha, dice. Estaba decidido para ser cortado. Porque los judíos tenían un problema. Y el problema era de que ellos ya no daban fruto. Significa que ellos ya no tenían los frutos del Espíritu Santo. Y por tanto Dios ha tenido que cortar, porque era un árbol que no servía. Y si ya no servía este árbol, empezó Dios a decir que este no iba a ser ya su pueblo más. Y por tanto Jesús estaba formando a los 12 discípulos que iba a ser la nueva iglesia, ¿no? Interesante, hermanos, ese es otro tema que estamos viendo. Entonces, desde ese momento, el templo de Dios, ¿dónde se trasladó ahora? Ahora está en el cielo, y también nosotros, en el sentido espiritual, somos el templo de Dios. Bueno, Hebreos también nos dice, Hebreos 8:2, ministro del santuario. Ahora, ¿dónde está el verdadero santuario? Dice, el verdadero tabernáculo, o el verdadero templo, que se levantó el Señor y no el hombre, y hará un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El verdadero templo, dice, ¿dónde está? En el cielo. Moisés solo había hecho en esta tierra también la sombra del verdadero templo, pero cuando Cristo vino, dijo, ahora esto ya no va a ser el templo de Dios. No más, nunca más. ¿Y ahora dónde está el templo? Está en el cielo, hermanos, el verdadero. El santuario dice que es un asunto, el asunto del santuario dice, aquí en este libro del conflicto de los siglos, la página 419, párrafo 1, nos dice así, dice, el mago de Oz para la sociedad de los jóvenes, a veces dice aquí, del santuario, iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aquí nos dice que el santuario es donde nosotros vemos a través del santuario el pasado, el presente y el futuro. Si nosotros queremos entender el plan de salvación, está en el santuario, ¿ya? Y esto está ahora en el cielo. Entonces, el quinto pilar es la ley de Dios. La ley de Dios, sabemos que la ley de Dios está ¿dónde ahora? ¿Dónde está la ley de Dios, hermanos? Está en el cielo. La ley de Dios está en el cielo, no está aquí. Juan ha visto en Apocalipsis 11:19 que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto. Mira, aquí Juan vio el templo y también vio el arca del pacto que estaba la ley de Dios. Ahí estaba la ley. Dice gran granizo, la ley de Dios es la norma de justicia y el gobierno de Dios, que se encuentra en el lugar santísimo. La hermana White lo establece en 1888 claramente. Por la fe en Jesús podemos guardar su santa ley. En 1844 nuevamente la hermana White declara que continuemos con el mensaje que ya existía, los pilares de nuestra fe. Muy bien, entonces en 1844 la hermana White llama al pueblo adventista que sigamos creyendo en los 7 mensajes o en los 7 pilares de nuestra fe adventista, ¿no? Vamos a seguir el santuario y el sábado, ¿no? El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del pacto de Dios estaba en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal. Se veía como copia y sombra del que estaba en el cielo.
Así que en el cielo estaba, ¿qué cosa? El verdadero tabla de los 10 mandamientos. Las 2 tablas estaba en el cielo, en el lugar santísimo. 3 cosas que indican: lugar santísimo, que se abrió en 1844, 2300 tardes mañanas que se consume la obra de la expiación, el cambio del ministerio de Salvador. El sexto pilar, estamos hablando del sábado. El sábado, que habla el 4.º mandamiento, que está en Éxodo 20, del 8 al 11. También nos habla de la obra de la reforma, ¿no? En cuanto al sábado, cómo tenemos que guardar el sábado. Aquí nos habla el conflicto de los hijos. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El séptimo pilar, la no inmortalidad del alma. Ahí está, hablándonos en Génesis, en Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que aquí nos dice que Dios formó al hombre del polvo y dio un soplo de vida, y se volvió un ser viviente. Por tanto, cuando el ser humano muere, simplemente deja de respirar y vuelve a ser polvo. No hay un alma que está andando por aquí o por allá. Entonces, hermanos, estas son las columnas de nuestra fe, que había de comenzar un proceso de reorganización. Este es otro tema ya. Bueno, hasta ahí vamos. Los 7 pilares hemos estudiado, hermanos, ¿ya? Los 7 pilares, que son el fundamento de nuestra fe. Vamos a terminar con esta cita. Está en el libro, tomo 3, Mensajes Selectos, la página 42, párrafo 1. ¿Pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? La hermana Juárez se pregunta. ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estable. Nunca podré olvidar la experiencia por la cual pasé. Dios me ha confirmado mi creencia con mucha evidencia de su poder. Queridos hermanos, la hermana Juárez dice: ¿alguien quiere derribar los 7 pilares? No, dice, no, nunca. Porque nosotros creemos de todo corazón. Nuestra fe está confirmada en estos pilares, en estas columnas. En su tiempo de la hermana Juárez ya querían cambiar, hermanos. Hoy en día, yo no sé si ya muchos adventistas han cambiado, o todavía seguimos creyendo en los 7 pilares. Querido hermano, hermana, espero que el Señor nos pueda ayudar para que podamos seguir estudiando su palabra. Dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Báez, el padre Pierce, pastor Hiram Exxon, muchos pioneros que escudriñaron, dice, en procura de la verdad como quien busca tesoro escondido. Me reunía con ellos, estudiaba, oraba fervientemente, con frecuencia permanecíamos juntos hasta la tarde y la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de la luz, estudiando la palabra. Vez tras vez esos hermanos se reunían para estudiar, y esto, hermanos, pasaba cuando empezaron a buscar la luz. Y el espíritu profecía nos dice que el don profético se manifestaba en la hermana Juárez, y el Espíritu Santo tomaba y les hacía entender los temas que ellos estudiaban. Entonces los 7 pilares fueron muy estudiados, muy profundamente escudriñados, y por eso estos hombres, estos pioneros como Jaime Juárez, la hermana Juárez, el pastor Bates, Hiram Exxon, el padre Pierce y otros, se juntaban para estudiar, para escudriñar, hermanos. Ellos fueron guiados por Dios y levantaron estos 7 pilares. Por eso la hermana Juárez dice: no podemos cambiar, no podemos cambiar. Y aquí la hermana Juárez termina en el libro de tomo 1 de Mensajes Selectos, la página 241, párrafo 1, termina: así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando
entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Claro, hermanos, nuestra fe fue levantada por estos grandes hombres, humildes, sencillos, pero consagrados. Y hoy en día, hermanos, tenemos que volver a predicar estos temas. Hoy en día tenemos que volver a dar este mensaje al mundo entero y comunicar a nuestro pueblo que tenemos 7 pilares, hermanos, que está fundado nuestra fe bajo estos 7 fundamentos, 7 columnas, que está levantado la casa de Dios. El templo de Dios está siendo sostenido por 7 columnas. Que el Señor nos pueda ayudar a comprender y a entender estos temas. Que tengan un bonito día y con nosotros será hasta otra oportunidad, queridos hermanos. Entonces, bueno, queridos hermanos, que tengan un feliz sábado. Vamos a terminar la transmisión y ya ustedes puedan ver a través del internet. Ya les he dicho ya que puedan verlo todos estos temas y con nosotros será hasta la próxima.